Amén. Y vamos a ir a la palabra. Y quisiera que me acompañara a la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional. Y mire lo que dice la escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el verso 12 al verso 24. Dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense por siempre hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor, que ha estado con nosotros, que se manifiesta en cada hogar, Señor. Que cada hogar tiene una conexión divina con tu reino, con tu presencia, Señor. Que la adoración de cada familia, Padre, que la adoración de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que está en sus hogares, Señor, está siendo, Padre, como ese incienso que te agrada a ti, Señor. Y entonces tú miras, entonces tú extiendes tu favor sobre aquellos que reconocen tu grandeza, tu belleza, tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Y entonces algo empieza a suceder, Padre. Y es por eso que estamos agradecidos. Pero hoy también venimos con un corazón abierto para recibir tu palabra, para recibir esta semilla, Señor, que sigue teniendo el poder suficiente para alentarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, Señor, para animarnos, para alinearnos, Señor, de tal manera, Padre, que podamos seguir encaminados bajo tu propósito, Señor, hasta el final de los tiempos. Te damos gracias, Señor, por cada familia que está mirando esta transmisión, cada familia que está recibiendo este mensaje, Señor, y sea la gloria y la honra para ti por todas las eras, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Mire, esta carta a la iglesia de Tesalónica, después de haber pasado por Filipos, ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, después de haber sido encarcelados, Pablo y Silas van a Grecia. Tesalónica era la parte norte de Grecia. En ese entonces era un país europeo, en la Europa conocida. Y dice la escritura que ellos llegaron y la labor fue maravillosa en Tesalónica. La labor que se hizo ahí, a pesar de la persecución, a pesar de que los querían matar, los querían apedrear, los querían eliminar literalmente por el mensaje que Pablo llevaba, por el mensaje que llevaban sus colaboradores en ese momento, Timoteo y Silas. Dice la escritura que Pablo escribe esta carta dirigida por el alta estima que les tenía
a esta familia de creyentes. Tanto así que él expone que él dio a luz esos hijos espirituales como la madre da a luz a los hijos naturales. Y dice que igual los protegía como un padre, con un amor de padre. Entonces creo que la labor que hizo Pablo y sus colaboradores en ese momento fue maravillosa, fue grandiosa, fue algo de digno fruto, un fruto que permanece, un fruto que iba a provocar algo. Pero Pablo empieza escribiendo ahí en esta carta y les anuncia, y en el capítulo 4 empieza a hablar acerca de muchas instrucciones que el Señor le daba al corazón de Pablo para la iglesia tesalónica. Pero después de que el apóstol Pablo les termina de instruir acerca de la segunda venida de Cristo, quiso enfatizar acerca del comportamiento que teníamos que vivir en lo que acontecía tan grande suceso. Algo que podemos encontrar en las cartas paulinas es que Pablo no solamente predicaba el poder de Dios o el poder de la resurrección, sino llevaba un cierto orden. Él hablaba acerca del ministerio de Cristo, hablaba de las acciones que él hizo, de los principios que él estableció, hablaba acerca de cuando fue a la cruz, de lo que él pagó, de lo que él hizo para que los creyentes hicieran conciencia. Hablaba del Espíritu Santo, hablaba de la resurrección, hablaba de que él no estaba muerto sino que vivía, pero también hacía énfasis en la segunda venida del Señor. Porque si algo quizá estamos esperando en este tiempo, o yo lo espero, yo lo anhelo, es el regreso de nuestro Señor. Es que Él regrese pronto. Pero después de que les habló todas estas cosas, me sorprende que Él habla ahí en el capítulo 5 al principio, verso 1 y 2. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. En otras palabras, Pablo les decía: yo ya les dije que Él vino aquí a la tierra, que es el Hijo de Dios encarnado, que Él se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló, fue obediente, fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Les he dicho que Él no murió, que la muerte no lo pudo retener, sino que Él se levantó de entre los muertos y que la tumba está vacía. Pero también les he anunciado y les he hablado que Él regresará, que Él regresará por su iglesia, que Él regresará por los suyos, por sus escogidos. Y entonces empieza, después de decirles: yo ya no les tengo que decir, no tengo por qué hablarles de tiempos y de fechas, si ustedes ya saben. Si tú tienes a alguien al lado, enfrente o atrás, tú le puedes decir: ya sabe que el Señor viene. Dile: no te hagas, tómalo en cuenta. ¿A fin de qué les quería hablar? A fin de que nuestras vidas se prepararan mientras Él regresaba. Pablo quería enfatizar en el capítulo 5 la manera en la que tenemos que estar viviendo. El Espíritu le revela a Pablo instrucciones precisas de cómo vivir en esta tierra mientras Jesucristo regresa. Mientras Él vuelve, ¿de qué manera voy a estar viviendo aquí? Es por eso que él empieza a hablar acerca de conducta, acerca de la manera de vivir entre nosotros como iglesia, pero también con los de afuera, con los no creyentes. Es por eso que formando un cuerpo sano dentro de nosotros como cuerpo de Cristo. Fíjese, el verso 12 empieza diciendo: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Dice: tengámoslo en alta estima y amémosle por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. El reconocimiento no es para uno solo, sino es para todos. Pablo estaba interesado
en que la iglesia, en que el pueblo, y me encanta porque la palabra se actualiza conforme al tiempo de hoy, conforme al presente, conforme a lo que estamos viviendo. Y formar un cuerpo sano en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, será fundamental para lo que nos está esperando más adelante. Si no formamos un cuerpo sano, si no mantenemos un cuerpo sano, y quizás se nos ha vuelto difícil tener un cuerpo sano. Antes decíamos, no tenemos tiempo para ir a hacer ejercicio, no tenemos tiempo para hacer una buena dieta. Y hoy llevamos más de 100 días donde de seguro te ha sobrado el tiempo y no has hecho ni ejercicio en tu casa y ni siquiera has llevado la dieta que tanto esperabas hacer. Aleluya. Y algunos quizás estamos más llenos de los cachetes, de acá, de todos lados. Pero formar un cuerpo sano, hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, y hacer el reconocimiento de aquellos que trabajan. Porque fíjense cómo dice Pablo: hermanos, les pido que sean considerados con aquellos que trabajan arduamente entre ustedes. Y dice, y los guían, y aparte los que les amonestan en el Señor. Dice, tengámosles en alta estima, amémosle por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. ¿Sabe qué tan importante es tener la paz en el cuerpo de Cristo unos con los otros? No, hermano, es que si yo le reconozco el trabajo a tal hermano, se le va a subir la espuma. No, es que se va a volver orgulloso y de por sí ya se siente VIP. De por sí se siente el consentido. Pero es que no hemos entendido el concepto a lo cual nos quiere llevar la palabra. Porque si usted reconoce una parte del cuerpo, si usted ama una parte del cuerpo de Cristo, si usted es agradecido con una parte del cuerpo de Cristo, es agradecido con todo el cuerpo de Cristo. Porque el reconocimiento no es solamente para uno, sino es para todos. ¿Por qué? Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia. Usted quizá en las transmisiones solamente ve a Ever y ve a cada uno de los chicos que están aquí tocando y ministrando, ve a los predicadores que estamos detrás del púlpito. Pero déjeme decirle que esto no lo hemos hecho nosotros, sino hay un equipo detrás de todo esto que está por la mañana, que está puntualmente esforzándose, conectándose, moviéndose de aquí para allá, para que todo esto sea de gran bendición. ¿Para quién? ¿Para mí? No, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es por eso que usted tiene que ser agradecido. Es por eso que usted tiene que valorar el esfuerzo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que el cuerpo crezca sano, para que el cuerpo sea formado. Pablo agarra y les dice, tienen que tener un cuerpo sano, una iglesia bien formada en lo que Él regresa. La iglesia tiene que ser agradecida, tiene que reconocer, tiene que saber amar a los que trabajan arduamente para la obra. Tiene que decir, realmente estos se están esforzando porque la palabra llegue a mi casa. Están esforzando por transmitir una adoración, una alabanza. Están esforzando por transmitir la palabra para que yo siga siendo edificado, para que siga siendo bendecido. Es por eso que Pablo les animaba y les decía, les pido que sean considerados. Hace, no recuerdo cuántos mensajes atrás, pero todos aquí igual llevamos las medidas de precaución. Y quizá de repente algunos hemos sentido temor para venir y trabajar al Señor. Pero creo que ha sido más el amor que le tenemos a nuestro Dios, ha sido más el amor que le tenemos a la obra, y ha sido más el amor que le tenemos a la iglesia para estar aquí en la brecha y dar el todo por el todo. ¿Para qué? Para que la iglesia, para que usted y yo crezcamos y seamos formados sanamente en lo que Él regresa.
mientras Cristo regresa. Ahora, no nos olvidamos de nadie, porque sigue diciendo el 14: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: amonesten a aquellos que no están haciendo nada. Animen a aquellos que están desanimados y ayuden a los débiles. Pero lo que me encanta es lo último: y sean pacientes con todos. ¿Qué podemos hacer en este tiempo, iglesia? Decirles a aquellos que en un tiempo servían, que vuelvan a servir al Señor. Aquellos que si tú no estás haciendo nada, si no estás haciendo alguna labor, hay mucho trabajo que hacer, aún desde casa. Como que desde compartir el mensaje, desde dar una palabra ahí por las redes sociales, por WhatsApp. Mire, tantos mensajes que a veces uno recibe en los grupos de otras cosas que hoy no podemos servir para el reino de los cielos. Tantas imágenes, a ver, que la gente, tantos TikTok que haces, que no puedes hoy ser parte de lo que el reino está haciendo. Es por eso que dice: hey, amonesten a los que no están haciendo nada, porque holgazanes como que se escucha medio fuerte. A los que no están haciendo nada hay que amonestarlos, hay que decirles: hey, hay mucho que hacer. Mientras Él regresa tenemos que estar activados, porque el Señor no viene por una iglesia holgazana. El Señor viene por una iglesia activa. El Señor viene por una iglesia que sigue trabajando aún en medio de las crisis. ¿Cuántas pandemias antes de estas han ocurrido y la iglesia jamás se ha detenido? En muchas ocasiones ha habido más muertos que en esta ocasión, y la iglesia no ha parado. Es por eso que tú y yo no podemos quedarnos en casa solamente alimentándonos, llenándonos, sin servir. Por eso dice: anima, exhorta a los que no están haciendo nada. Ahora aquellos que están débiles por el miedo, que están pasando por enfermedad, que están siendo golpeados por la crisis económica, a los desanimados, aliéntales. Aliéntales que estás con ellos. Sabe que este proyecto de Familia Bendiciendo Familias también es para eso, para que la iglesia empiece a activarse, que no nos hemos olvidado de los demás miembros del cuerpo de Cristo, sino los tenemos en el corazón, los cargamos en el espíritu. Estamos pensando qué hacer. ¿Para qué? Para que la iglesia siga caminando y siga creciendo. Animen, estimulen a los desanimados. A veces quizá tenemos que llevar de esos que resucitan, ¿verdad? Que dan shocks. Resucita, estás desanimado, estás tirado, estás a punto de tirar la toalla por completo. Levántate, extiende tu mano y levanta a alguien que está desanimado. Y luego, por último, dice: ayuden a los débiles. Pablo muchas veces menciona acerca de los débiles en la fe, que los cuidemos, que estemos al pendiente de ellos. No, quizá no puedas ir a la casa de alguien, pero puedes hacer una llamada telefónica. Puedes mandar un mensaje y decirle: hermano, estoy contigo. Familia, estoy contigo. Hermana, estoy contigo. Ocupas que ore por algo. Ocupas, dice la palabra, llevar las cargas los unos de los otros. Hermano, ¿qué necesitas? Es por eso que la iglesia necesita una formación sana mientras Él regresa. Sigue diciendo el 15: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, solo entre ustedes, no solo entre ustedes, sino a todos. El bien siempre sobresale más. Pero algo que es una realidad es que hacer el bien cuesta. Hacer el mal no cuesta nada. Cualquiera puede hacer el mal, pero hacer el bien se ocupa valor. Se ocupa tener esa hazaña de decir: yo no haré el mal que nada me cuesta, haré el bien que me cuesta.
que cuesta mi esfuerzo, que cuesta mi inversión, que cuesta el sudor de mi frente, que cuesta el doblar mis rodillas. Hagamos el bien. Pablo dice: dejen de pagar mal por mal, paguen mejor bien por mal. Encárguense de hacer el bien a todos. Dice: no solamente entre ustedes. El apóstol Juan escribe en sus cartas: qué fácil es amar al que te ama. Qué fácil es convivir con la que es tu familia. Qué fácil es ayudar a los tuyos que son de sangre. Pero a veces nos cuesta, nos es difícil ayudar a aquellos que desconocemos, a aquellos que ni sabemos quiénes son. Por eso dice el apóstol, dice: no solamente entre ustedes, sino con todos. Con todos, creyentes o no creyentes. Jesús, ¿a quién ayudaba? Jesús, ¿a quién sanaba? ¿No acaso lo señalaban y le decían: este se sienta con prostitutas, este se sienta con publicanos, este se anda ahí levantando a los leprosos? Jesús le hacía el bien, dice la palabra, a todos. Es por eso que el bien siempre sobresale mucho más. El bien siempre apaga lo malo. El predicador Spurgeon, el príncipe de la predicación, escribió esto diciendo: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Escúchalo: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Pero devolver bien por mal es actuar como hijos de Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Si nosotros pagamos mal por un bien, nos parecemos a Satanás. Si pagamos mal por mal, somos como bestias. Si pagamos bien por bien, somos como hombres y mujeres naturales de esta tierra. Pero el principio que viene en esta palabra que dice: da bien por mal, te vuelve, te pone en la categoría de un hijo, de una hija de Dios. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás al Rey de Reyes. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Por eso mientras Él regresa, nuestro vivir será fundamental. Si alguien me ha hecho mal en este tiempo, si alguien me hizo mal en el tiempo pasado, y si hay alguien que me quiera hacer mal en el tiempo futuro, yo seguiré haciendo el bien. Esforcémonos por hacer el bien en este tiempo. Y le vuelvo a repetir: está el proyecto Familias Bendiciendo Familias. Hoy puede hacer el bien. Hoy puede hacer el bien a mucha gente. Hoy puede hacer el bien como hijo y como hija de Dios. Dice el 16: estén siempre alegres, porque una iglesia alegre siempre será mejor. Una iglesia alegre. Fíjese cómo va desarrollando el apóstol, cómo el Espíritu lo lleva a desarrollar estos principios de vida. Y llega el momento donde dice: no solamente van a tener paz con todos, no solamente les van a esforzarse por hacer el bien los unos con los otros y con todos los de afuera, sino también tienen que estar alegres. Dile a tu vecino: ¿y por qué luego estás amargado? Es que ya llevo más de 100 días encerrado. Es que ya no puedo más. Es que no había estado tanto con mi familia. Dice: estar siempre alegres, porque la iglesia es mejor alegre. El cuerpo de Cristo funciona mejor alegre, sin rencillas, sin contienda, sin pleitos, sin celos, porque tales son obras de la carne. Mientras Él regresa, mi actitud para vivir en esta tierra tiene que ser alegre. Quizá algunos no sonreímos mucho, como yo. Quizá nos ven la cara así como de pocos amigos, como de creídos, como de enojones.
Pero eso no significa que no estemos alegres. Así nos quedó el molde. ¿Qué vamos a hacer? Y quizá tu molde no es demostrar mucha alegría, pero tus actitudes, tu manera de vivir, tu manera de andar en esta tierra, tu manera de convivir con la gente puede ser alegre, porque el cuerpo de Cristo es mejor alegre. Por eso dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, la alegría de nuestro Dios. Es mejor estar alegres, una iglesia alegre. Y luego empieza del 17 al 22, verso 17 al 22, empieza una segunda sección de conducta. Pero no solamente la lleva algo natural, porque ahí ya es espiritual. Mantener un espíritu firme y maduro mientras Él regresa también es parte de la vida diaria del creyente. Dice el 17: orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación, porque está en su voluntad para que ustedes, está en su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mantener la comunicación abierta siempre será lo fundamental. No podemos esperar, no podemos actuar en un retardo a mantener una comunicación abierta con nuestro Señor. Dice: orad sin cesar. Orar, quizá en este tiempo hemos experimentado más este principio que nunca. Estar orando continuamente, estar orando. No sé si a usted le pase, pero quizá ya tuvo su tiempo devocional, su tiempo de acción de gracia, de pasar con el Señor, pero quizá va a hacer las compras y quizá va a algún otro lugar y ve en el carro y viene de nuevo ese pensamiento, ese sentir de seguir orando, de seguir clamando, de seguir intercediendo, porque esto se está volviendo una realidad. Orar sin cesar. Orad continuamente sin parar. Y viene un pensamiento de alguien que se enteró que estaba pasando por un tiempo difícil, o quizá la vida de un hermano, o quizá en su propia familia, y usted sigue: Señor, y bendícelo, Señor, y provéele, Señor, y sánalo. Y quizás son flash, de repente vienen esos flash y usted se le prende. ¿Por qué? Porque es el Espíritu recordándole lo que le dice la palabra, que tenemos que estar orando sin cesar. ¿Para qué? Para mantener ese espíritu firme y maduro. La oración te ayuda a madurar. La oración te ayuda a estar firme en todo tiempo. Si no hay una comunicación abierta, si tú cierras la comunicación con Dios después de este día y esperas abrirle el miércoles y esperas abrirle el domingo, entonces te aseguro que tu vida no está firme, no ha madurado, no ha entendido. Y dice: den gracias a Dios en toda situación. Qué difícil es seguir dando gracias a Dios después de quién sabe cuántos días, y decir: gracias, Señor. Porque a veces como humanos llega la frustración de decir: ya quiero que se acabe, ya no sé qué hacer, me siento desesperado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todos hemos perdido conocidos, hemos perdido familia, hemos perdido muchas cosas en este tiempo. El contacto, la expresión, el cariño que se expresa corporalmente con la gente. Y vamos y vemos, quizá alguna gente nos la encontramos y tenemos como que el temor de decir: le doy la mano, no le doy la mano, trae cubreboca, y si tendrá o no tendrá. Y hemos perdido muchas cosas. Pero dice: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Den gracias en todo. Esa comunicación se tiene que mantener abierta totalmente, cada día, cada hora, cada semana. Y no solamente hasta que esto acabe, sino continuamente mientras Él regresa. Yo siempre lo he dicho: la oración, la adoración, la alabanza, el clamor,
Todo es la preparación, porque un día estaremos una eternidad con Él por los siglos de los siglos, y estaremos adorando y exaltando y levantando voz. No se nos cansará la voz, no nos quedaremos roncos, no nos quedaremos afónicos, y nuestra voz se deleitará y se deleitará delante de su presencia. Oremos sin cesar, demos gracias, mantengamos la comunicación abierta. No te atrevas a cerrarla, no te atrevas a obstruirla con otras cosas. Mantén comunicación abierta. Y dice el 19: no apaguen el espíritu. En otras palabras, o en mis palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo: no apaguen lo que les da vida. No apaguen, porque dice la escritura que el espíritu nos vivifica. No apaguen lo que les da vida. Hace poco escribí algo ahí en Facebook, en mi muro, y me gusta a mí escribir, porque a veces son frases, son cosas que el Señor te manda, y a mí me gusta escribirlas, me gusta anotarlas y publicarlas. Y escribí esto: tú eres quien se encarga de mantener ese fuego encendido. No salgas con que eran las reuniones que se tenían antes de la pandemia, porque aun cuando asistías vivías en frialdad e indiferencia. No digas que las transmisiones es el problema de tu sequedad espiritual, cuando ni siquiera te esfuerzas por mantenerte conectado a ellas. Ouch. Los pretextos siguen fluyendo y hoy son más novedosos en estos días. No, es que yo necesito una reunión como la de antes. Antes las tenías, amada iglesia. Por eso Pablo empieza a decirles: no apaguen el espíritu, porque si lo apagan no habrá firmeza, no habrá madurez, no habrá vida. Mucha gente publica y dice: es que extraño esos días de estar reunidos, y no fueron ni a la caravana. Ay, y no es porque no tuvieran carro, porque puede pedir hasta un carro prestado para irse de vacaciones. Ay, la gente ve aquí la carros para irse de vacaciones, pero para la caravana no. Ve de qué manera. No, hermano, es que usted va y lo sanitiza todo el carro y agarra y se sube ya. La intención de mantener el espíritu encendido, la intención de seguirle echando leña a ese fuego. Escuche, no puede sobrevivir con la leña ajena, no puede sobrevivir con el fuego ajeno. Hoy en estos días estamos siendo probados para ver si podemos mantener ardiendo ese espíritu que ha venido sobre nosotros, para ver si le atendemos como debe de ser, para ver si dependemos de Él. No esperes a que te estemos arrojando leña para que ahí te la lleves sobreviviendo con una llamita. Tienes que arder como nunca. Tenemos que arder como nunca, iglesia. Eso te va a firmar, eso te va a cimentar perfectamente en la roca inconmovible. Eso te va a hacer madurar. ¿Cómo madurar? Porque ya no vas a depender de si viene un profeta, un apóstol, un evangelista, un querubín, un arcángel, si te visita un ángel. No, ya no vas a depender de eso. ¿Por qué? Porque tú sabes cortar tu propia leña y vienes y la pones ahí delante del altar que tienes encendido para el Señor, y entonces te mantienes ardiendo. El apóstol dice: no apaguen al espíritu. No apagues. Y esto es individual. No, yo me mantengo en el fuego porque mi esposa ora y ora y ora, porque ella está en el grupo de intercesión. No, esto es individual.
mientras Él regresa, tenemos que tomar acciones como cuerpo, pero también acciones individuales. Tenemos que tener actitudes como cuerpo, pero también actitudes individuales. Y algo que nos corresponde hacer y que es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de los predicadores, no es la responsabilidad de los músicos. No, es tu responsabilidad mantenerte ardiendo en el Espíritu. Así es que no le eches la culpa que porque ya no hay reuniones, y no le eches la culpa a las transmisiones. Más bien, analicémonos y veamos en qué estamos mal. Veamos por qué sigue siendo indiferencia. Porque qué triste es que hasta para conectarnos a la transmisión lo hacemos tarde. Hoy ya no tiene que recorrer distancia para venir a la iglesia. Hoy está ahí en su casita, cómodo, a gusto, desayunado, comido, en su reposet, y se conecta 15 minutos antes de que acabe. No apaguemos al Espíritu, porque lo que Él quiere hacer y lo que anhelamos que haga es que venga esa gloria postrera. Es que en estos tiempos la gloria se desata en cada hogar, en cada familia. Es que el cuerpo de Cristo permanezca más firme que nunca, y que en este tiempo madure como nunca antes ha madurado. Escuche, esta soledad que nos ha aislado nos va a hacer madurar, nos va a hacer florecer, nos va a hacer producir nuestro propio fruto. Arde como nunca y no apagues al Espíritu, dice el 19. Y dice el 20: no menosprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Manteniéndonos firmes y maduros es mantener el equilibrio. Por eso el apóstol dice: no menosprecian las profecías. ¿Por qué lo estaba hablando? Para aquella gente que piensa o cree que ya no hay profetas, para aquella gente que cree que lo sabe todo, para aquella gente que porque ha cursado 5 estudios teológicos y 6 de esta materia y de la otra, y la profundidad del Apocalipsis, y no. Dice: no menosprecien las profecías. No menosprecien lo que se anuncia de parte de Dios. No menosprecien lo que se habla. No menosprecien las voces que Dios ha escogido y que ha levantado. No menosprecien, vívelo en equilibrio. ¿Por qué menciona esto casi al último? Porque cuando empiezas a desarrollar este estilo de vida y tu madurez y tu firmeza en el Señor, en la palabra, te lleva a reconocer con claridad lo genuino de Dios. No olvidemos que el Señor Jesús dijo: en los postreros días se levantarán falsos profetas. En los postreros días habrá engañadores. Pero el apóstol Pablo dice: no menosprecies las profecías. En otras palabras estaba diciendo: tienes que mantener el oído espiritual bien agudo. Tienes que estar bien maduro, bien firme, para no ser llevado por cualquier tipo de doctrina o por cualquier tipo de palabra. Porque la profecía va más allá de dar un mensaje que te va a endulzar el oído. Hoy, mire, hoy todos queremos escuchar que viene el tiempo mejor, pero yo le quiero llevar a lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías. Esto no lo anoté, nada más que me está viniendo ahorita. Cuando Jeremías es llamado
Fíjese lo que la voz profética, cuál era la intención. Dice: y extendió Jehová su mano, en el capítulo 1, en el verso 9 dice: Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. No solamente es superstición o es emoción cuando recibimos una palabra, como lo decía Ever el miércoles, porque la palabra profética tiene el propósito para derribar, para arrancar, para destruir aquello que está estorbando para que el propósito de Dios se cumpla. A ver, ¿por qué no nos levantamos y decimos que los profetas hablen una palabra de arrepentimiento? Que los profetas digan que dejemos de ser holgazanes, que dejemos el desánimo, que dejemos los temores. ¿Por qué no queremos recibir ese tipo de palabra profética? Si también es profecía. ¿Por qué no queremos recibir esa palabra que nos va a exhortar a dejar nuestro pecado aún en tiempos de pandemia? Hoy usted ve y la gente publica y esto y lo bueno y lo bueno. ¿Y por qué no publica lo que se tiene que derribar? Esta semana se aprobó en la Ciudad de México una nueva ley en donde a los padres, a los psicólogos, a los terapeutas y a los ministros de culto se les dará 5 años de cárcel si quieres aconsejar que un homosexual se reoriente. Necesitamos la voz profética que sacuda a la iglesia y a las naciones. Necesitamos levantar nuestra voz profética que exhorta, que derriba, que destruye, que arranca, para edificar y para plantar lo genuino y lo verdadero de Dios. Por eso el apóstol dice: hey, no menosprecien las profecías. Por eso exhorta también en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, del 29 al 33, diciendo así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen o prueben. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, o sea que no hay un descontrol. La voz profética siempre seguirá una línea de parte de Dios. No hay 2 líneas, no hay 3 líneas. La palabra profética seguirá la línea de Dios porque es dada por el mismo espíritu. No hay un descontrol. Pues Dios no es Dios de confusión, dice el 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea que la profecía no te va a traer confusión. La profecía te va a traer paz, sea cual sea. Por eso dice el apóstol, terminando casi, diciendo en el 20: no despreciando las profecías, sino sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Pongámoslo en la balanza del Señor. Hoy tenemos la libertad de ver muchas transmisiones en redes sociales. Y para que el cuerpo de Cristo permanezca firme y permanezca maduro mientras Él regresa, debes de tener el discernimiento para tomar lo bueno y desechar lo malo. Lo que realmente viene de parte de Dios, que te va a nutrir, que te va a arrancar aquello que te esté estorbando, y desechar lo malo. El equilibrio será fundamental
para la vida en Cristo mientras Él regresa. Y termino con el verso 23 y 24. Me encanta lo último que dice, porque todo esto lo podemos hacer nosotros. Todo esto desde el verso 12 hasta el verso 22 lo podemos hacer tú y yo con esfuerzo, con ganas, alegremente. Pero esto, lo que dice el 23 y 24, es lo que el Señor hace. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para ser irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mientras Él regresa, necesitaremos el toque de Dios. El toque de Dios es el toque que te llevará a la perfección. Por eso dice el apóstol: Dios mismo, el Señor mismo se encargará, el Señor mismo concluirá, el Señor mismo seguirá trabajando a fin de que todo tu ser, de que mi ser, espíritu, alma y cuerpo esté irreprochable hasta el regreso del Señor. El toque de Dios es fundamental sobre nuestra vida. Seguiremos necesitando el toque de Dios continuamente hasta que nuestro Señor venga. Yo ocupo el toque de Dios, y yo sé que algunos que están escuchando y nos están mirando necesitan un toque del Señor. No necesitan mi toque, no necesitan el toque de otro ministro. Necesitas el toque de Dios sobre tu vida. Y algunos quizás digan: a mí el Señor me tocó hace. No, yo quiero que me toque diario. Yo ocupo el toque de Dios día a día, porque el toque de Dios es el que te va a santificar. El toque de Dios es el que te va a hacer completo. El toque de Dios es el que el que te va a conservar. El toque de Dios es fundamental. Y termina el 24 diciendo: el que los llama es fiel, y así lo hará. Los profetas hablaron y dijeron: vendrá el Mesías. Hizo la promesa y así lo hizo. Vino, dio su vida, resucitó y anunció y dijo: los voy a dejar por un momento, pero voy a regresar. Y el Espíritu habla a Pablo y dice: y mientras Él regresa, porque Él es fiel, porque el que los llamó es fiel y así lo hará. Él comenzó y Él terminará. El que comenzó la buena obra en nosotros la concluirá hasta que Cristo venga. Es inevitable que el toque de Dios sea sobre tu vida. Un final maravilloso está para nosotros, y el final maravilloso es el toque de Dios continuo. ¿Quién necesita un toque de Dios hoy? ¿Quién lo necesitará mañana? ¿Quién dirá? ¿Quién se levantará? ¿Y quién dirá: yo necesito ese toque? Mientras hermano, tenemos que entrar en conciencia espiritual y entrar en la realidad de la palabra. Alguna gente le he dicho: ¿ocupas otra pandemia para arreglar tu vida? ¿Ocupas estar en una camilla, conectado, entubado, para enderezar tu camino? ¿Ocupas que acabe esto y que venga algo peor? Yo no soy mucho de ver noticias, pero me gusta leer y ver lo que tiene que ver con la palabra, con los tiempos del Señor. Eso es lo que me gusta. Porque podemos decir: es que ya todo está escrito. Sí, ya todo está escrito, pero tenemos que ver la realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor y saber en qué tiempo estamos viviendo. Ocupamos seriamente tener una vida como verdaderos hijos de Dios,
mientras Él regresa. Tenemos que reconocer lo que están trabajando. Tenemos que amarlos, tenemos que tener paz los unos a los otros. Tenemos que animar, tenemos que levantar a los débiles, tenemos que levantar a los desanimados, tenemos que inyectarles pasión a aquellos que no están haciendo nada. ¿Para qué? Para que el cuerpo permanezca sano, permanezca firme. Tenemos que seguir viviendo una vida espiritual, en oración, en acción de gracia, continuamente estar ardiendo en el Espíritu, continuamente mantener esa vida dentro de nosotros, esa pasión, y que no se apague por nada. Seguir escuchando lo que la voz del Señor. Si usted va a la palabra, siempre la voz profética direccionaba al pueblo, siempre la voz profética alineaba al pueblo, siempre la voz profética se encargaba de destruir lo que estaba obstruyendo. Y hoy, ¿quién es la voz profética? La iglesia se encarga. La iglesia es la voz. Nosotros somos la voz. Que mientras Él regresa, nuestras vidas sigan siendo procesadas, tanto individualmente como en familia y como iglesia. Que tomemos en cuenta lo que estamos viviendo hoy, para no olvidar que tarde que temprano todo se cumple, no siendo sorprendidos y avergonzados cuando llegue el tiempo de encontrarnos con Él. Cuando empezó esto, yo le comentaba a mi esposa: jamás me imaginé vivir estos tiempos, pero también le agradezco a Dios por vivir estos tiempos, por vivir lo que está escrito. Tenemos ese gran privilegio, y que mientras Él regresa, nuestras vidas puedan ser el reflejo de la iglesia de Cristo Jesús. Que mientras Él regresa podamos ser el cuerpo que se anima, que funciona, que se alienta los unos a los otros, no dejando nadie atrás. Si sabemos que alguien se está quedando atrás, hay que agarrarlo y decirle: hermano, tú te vienes con nosotros porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si estamos viendo que una familia se está quedando atrás, tenemos que ir por ella, tenemos que hacerla de salvavidas, como Cristo nos ha salvado a nosotros. Que no dejemos que nada ni nadie apague ese espíritu que nos vivifica continuamente. Que sigamos ardiendo en este tiempo, que esos dones se sigan manifestando. Escucha, los dones no pueden estar ahí encarcelados, no pueden estar detenidos. Es tiempo de arder y arder y arder y arder. De que el Espíritu Santo arda, 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 arda. Shebaba, Shebaba. Que aún en medio de esta pandemia, el Espíritu Santo empiece a bautizar, a bautizar, a bautizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo, familia? ¿Qué es lo que voy a hacer mientras Él regresa? Alza tus manos ahí donde estás. Oh Espíritu Santo, empieza a echarle leña al fuego. Recuerda la voz profética que ha caído sobre ti. Algunos empezarán a recordar lo prometido por Él. Algunos empezarán a ser alineados en este tiempo. Escucha, sácate de la cabeza que algo tiene que pasar hasta que se abra la iglesia. Sácate eso de la cabeza. Hoy el Espíritu lo quiere hacer sobre tu vida, ahí donde estás en tu casa. Sácate
te dé la cabeza que ocupas y necesitas otro acontecimiento para que eso se encienda, para que tu vida cambie. No. Hoy el Espíritu lo quiere hacer. Hoy Él quiere hacer. Está tan ansioso. Está tan ansioso, amado. Dice que Él nos anhela. Que Él nos anhela con fervor. Yo me imagino, yo lo pongo en mi mente, que el Espíritu está tan desesperado de seguir trabajando sobre tu vida. Está esperando el momento en que le digas: yo no necesito que regresen las reuniones, yo te necesito hoy conmigo. Yo necesito el toque de Dios. Yo necesito ese toque que cambia vidas. Yo necesito ese toque que sana. Yo necesito hoy ese toque que salva, que transforma. Yo necesito el toque de Dios. Mientras Él regresa, necesito tu toque. Dile ahí donde estás: tócame, Espíritu Santo. Estoy aquí. Tócame. Desesperado por ti. Espíritu de Dios.